Otro recurso que puedo crear es una base de datos. Una base de datos sirve como un repositorio de archivos en las que tanto el profesor como estudiantes pueden tener acceso y de esa manera tenemos una amplitud de archivos que podemos utilizar aquí a lo largo del curso o para cursos posteriores puedo utilizarlo. Básicamente es un repositorio. Entonces digamos que yo les indico a mis estudiantes que deberían subir unos archivos de Excel determinados o archivos PDF o documentos o lo que yo considere necesario. Entonces aquí mi base de datos se va a llamar archivos de Excel. Pondría aquí una descripción de lo que es la base de datos. Presentaría la descripción y entre lo más importante que tenemos es la descripción, las entradas. Las entradas son los archivos, lo que van a ir aportando cada uno de las personas del aula virtual. La aprobación no significa que no necesite el estudiante que yo le apruebe que el archivo puede subir. Si le pongo en que sí, yo deberé primero, el aula virtual me pedirá que confirme si el archivo que está subiendo el estudiante puede subirse a la base de datos. De la misma manera le puede permitir comentar las entradas, le puede dar un límite, un número mínimo de entradas, desde ninguna entrada a que, por ejemplo, se suba una, dos, tres entradas una cantidad mínima de entradas que tiene que subir el estudiante antes de que pueda bajar uno de los archivos de la base de datos, un máximo de entradas, la disponibilidad, que es la temporalización, básicamente desde cuándo a cuándo puede estar activo. Yo voy a activar ahorita esta base de datos y dejarla activa todo el tiempo, pero podría también poner fechas de cierre, desde cuándo hasta cuándo va a estar activa esta base de datos. Puedo darle una categoría de calificación más adelante y hacer que esto sea calificado, si es que quisiera yo así. Y si fuera calificado, puedo hacerle, por ejemplo, que tenga un valor de calificación y darle aquí esa calificación, calificar a estos aportes o simplemente no calificarlas. Y darle un número ID para usar lo que es la bandera de calificaciones en el informe del calificador para poder usarlo en el cómputo de cálculo si es que sí quisiera. De manera sencilla, guardo los cambios y muestro y ya está configurada la base de datos. Lo que tenemos que hacer es crear un conjunto de campos predefinidos para los archivos que vayamos a subir. Por ejemplo, hay conjuntos predefinidos aquí, yo voy a seleccionar un conjunto de archivo. Estos campos, por ejemplo, para mí, como ejemplo, va a ser todos archivos de Excel. Podría poner que sea un campo obligatorio, como no, la descripción de qué es este campo y el límite de subida de los archivos. Se agrega y también tengo que configurar una plantilla. La plantilla tanto individual como plantilla de lista. Entonces en la plantilla de lista lo que haré es configurar una cabecera que dirá a qué corresponde esa plantilla que estoy viendo en esta lista. En mi caso también voy a poner que son, no sé, ciertos archivos de Excel tipo 1 y es el nombre que le quisiera dar a esta cabecera de lista. Los campos que ya estaban definidos hace rato son archivos de Excel, están en la entrada. Y el pie, si quisiera podría poner una edición, un dato en el pie de página, como no. Guardo la plantilla y ya está guardada. Entonces, si me voy a la lista, a ver aquí en lista, no hay todavía entradas, ya que nadie ha subido, tanto en lista como de manera individual. Y para añadir una entrada puedo empezar añadiendo aquí un archivo. Entonces me pide que coja un archivo. Voy a seleccionar en este caso de mi computadora. Voy a coger un archivo de Excel y haré mi aporte a la base de datos. Podría añadir más y más así. Si me voy a la vista individual como a la vista de lista, puedo ver aquí en los archivos de Excel ya está un archivo. Aquí hay una opción en el aula virtual al final donde dice cambiar rol. Puedo cambiar de mi rol de profesor a estudiante para ver cómo vería un estudiante esto. Entonces aquí, así es como vería un estudiante. Simplemente él puede buscar en esta base de datos, puede ser una base muy grande y podría buscar archivos aquí
o añadir en este caso. Entonces digamos que soy un estudiante, voy a hacer un aporte de un archivo, voy a seleccionar otro archivo de Excel, o de lo que sea en realidad. Entonces de manera individual puedo ver mis aportes y ver la lista, y ahí están los dos archivos de Excel que he visto. Y así se puede ir llenando esta base de datos que estará disponible para todos, y aquí podrían bajar archivos comunes, archivos que están relacionados, que son, puede ser una compartición masiva ahí de la comunidad. Aquí voy a volver a mi rol normal de administrador de la página, regreso acá a la unidad y básicamente este repositorio ya está creado. Ahora, los estudiantes pueden entrar cuando quieran a este repositorio que está aquí en la unidad. Todo lo que voy creando va creando en el menú de la unidad que yo quiera. Pueden entrar y descargar un archivo que necesiten buscándole en esa base de datos, pero también me puede servir a mí para crear, por ejemplo, un documento que tengo que transferir en esta aula virtual y ya no quiero subirlo, sino que está en la base de datos. Entonces, qué sé yo, digamos que quiero compartir un archivo que necesitan para una tarea de mis estudiantes, en lugar de volverlo a subir, ahora ya puedo usar aquí los archivos del repositorio. En archivos locales, bueno, los recientes obviamente va a salir los más recientes. Los archivos locales de Moodle, aquí están los archivos que hemos ido subiendo. Puedo buscarlos. Debe estar aquí la carpeta con el nombre que cree. Recursos. Aquí está, archivos de Excel, base de datos, que es la carpeta que acabo de crear hace rato. Y aquí están dos archivos. Puedo navegar por este navegador de archivos de aquí. Los archivos recientes también podría verlos. Aquí están más rápido los archivos que he subido. Entonces voy a tomar de los archivos locales, donde estaba archivos de la base de datos de Excel, este archivo de aquí. Selecciono el archivo, guardo cambios y muestro. Y he cargado un archivo desde una base de datos. Entonces, el aula virtual también se va convirtiendo en un repositorio para tener archivos y poder manejarlos.